La pandemia ha puesto en evidencia la importancia de la rehabilitación motora precoz de nuestros pacientes, desarrollando un trabajo que ha sido fundamental para recuperarlos, adelantándonos a las secuelas que se van a producir mediante un trabajo en equipo, alcanzando y aplicando técnicas innovadoras en esto, desde la toma de muestra, kit de prono, activación precoz y además la educación e integración de otros profesionales y técnicos en este esfuerzo. Por ello, hemos creído importante compartir la experiencia de los profesionales que conforman el equipo de rehabilitación de nuestro hospital. Y a esto me refiero principalmente a terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos y kinesiólogos que enfrentan un nuevo desafío, que es recuperar a los pacientes secuelados por el COVID. La rehabilitación es reconocida por la OMS como una estrategia clave en el siglo XXI, por el impacto que tiene a diferentes niveles, tanto en mejorar la independencia y la participación, tanto en la educación, empleo y en la vida en comunidad, convirtiéndose en una inversión en capital humano y contribuyéndonos así al desarrollo del país. En nuestro hospital, la rehabilitación comienza cuando el paciente ingresa al servicio de urgencias, pasa por la UPC o los otros servicios clínicos para finalizar en el programa de alta asistida en sus domicilios. Los invito a participar entonces en la primera jornada de rehabilitación física y la sexta jornada de kinesiología en urgencias. Hola, soy Emilio González, kinesiólogo, jefe técnico del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación para el Servicio de Quemados. Soy docente de la Universidad del Desarrollo, presidente de Soquiderm, miembro de Sochiquem y miembro honorífico de Sofikerp. El día de hoy quiero compartir con ustedes acerca del nuevo modelo de rehabilitación en grandes quemados. La hoja de ruta de esta presentación nos va a mostrar un poco el centro de referencia de nuestro hospital como centro para el tratamiento de grandes quemados. Vamos a ver también algunos aspectos relacionados con la complejidad que tienen nuestros pacientes grandes quemados. Vamos a ver cómo se creó el modelo de gestión de la rehabilitación en los pacientes grandes quemados. Vamos a ver sus principales características, las características de la epicrisis, para luego dar conclusiones y reflexiones finales. El Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública se alza como un hospital de urgencia enclavado en la comuna de Santiago, en el centro del país. Nuestro hospital tiene 5 grandes polos de desarrollo, dentro de los cuales el paciente gran quemado y el centro de referencia para el tratamiento de los grandes quemados es uno de ellos. Nuestro hospital recibe aproximadamente al 85% de la población que posee esta condición de salud, o sea, una gran quemadura, derivados de todos los hospitales regionales de nuestro país. De esta manera, nosotros damos respuesta a los quemados más graves de nuestro país de una manera integral, afrontando el proceso del tratamiento de las grandes quemaduras. Dentro de la epidemiología de nuestros pacientes, nosotros debemos considerar que aproximadamente el 25% de nuestros usuarios tiene más de 65 años. Muchos de ellos, aproximadamente el 17%, son población migrante. Por lo tanto, debemos también superar algunas barreras culturales e idiomáticas. Por otro lado, tenemos un alto porcentaje de población que tiene patologías psiquiátricas de base y consumo de estupefacientes. Todas estas condiciones generan una gran complejidad para el tratamiento y la rehabilitación de las personas con grandes quemaduras. De esta manera, el equipo de rehabilitadores, que está conformado por kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos, aparte por el equipo médico que colabora con tareas de manejo del dolor, deben superar algunas barreras, como lo son la complejidad del trauma, específicamente de la quemadura, superar algunas barreras sociales o condicionantes sociales de la salud. Y por otro lado, tenemos que también hacernos responsables de los procesos de contrarreferencia de nuestros usuarios cuando son devueltos a sus hospitales de origen. Bajo este complejo escenario es que el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de nuestro hospital, en septiembre del año 2020, decidió innovar, realizando un nuevo modelo de rehabilitación para las personas con grandes quemaduras que se atienden en nuestro hospital, que es el Centro de Referencia para el Paciente Gran Quemado Adulto. De esta manera, junto al trabajo de la fisiatra Carolina Rivera y de la coordinadora del servicio, Joana Molina, desarrollamos una propuesta de innovación para la creación de un modelo de gestión del proceso de rehabilitación. De esta manera surgió
el modelo del seguimiento de los casos de la rehabilitación, en el mundo conocido como el Rehabilitation Case Manager. Esta tarea ha sido de alguna manera pionera en nuestro hospital, debido a que antes de que nosotros incursionáramos en este modelo de gestión, la verdad es que no habían antecedentes de que se hubieran desarrollado este tipo de modelos de gestión de los procesos intrahospitalarios. Dentro de las tareas que tiene asignada el Case Manager de quemados, vamos a identificar algunas que son las más importantes que ustedes pueden ver en esta diapositiva. La primera de ellas es identificar las necesidades específicas e individuales de los usuarios que pueden generar alto uso de recursos y también que van a determinar los procesos de egreso hospitalario. Por lo tanto, intentamos diseñar procesos de rehabilitación a la medida de cada uno de los usuarios en base a sus propias necesidades y condicionantes. Por otro lado, aseguramos la cobertura asistencial de todo el grupo de profesionales rehabilitadores, entre ellos los kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos y algunas necesidades que pudieran ser desde la esfera médica. Intentamos priorizar las tareas que requieren una mayor atención por parte del equipo de rehabilitación para evitar la fragmentación de los cuidados o la fragmentación de la atención en rehabilitación. Este es un proceso que está escrito en la literatura y que el proceso de la gestión de los cuidados y el seguimiento de la rehabilitación evita que se produzcan. Por otro lado, también generamos instancias de transferencia de conocimiento, tanto con el equipo de los profesionales de la rehabilitación como con los otros estamentos y también con el usuario y sus familias. Y finalmente, favorecemos los procesos de egreso hospitalario participando de manera activa en la contrarreferencia de nuestros usuarios a sus hospitales de origen. Considerando que nosotros somos el centro de referencia nacional, tenemos pacientes de todo el país, los cuales deben continuar con sus procesos de rehabilitación en la etapa de seguimiento. Estas etapas deben ser continuadas por los equipos de sus hospitales de base. Por lo tanto, nosotros como el centro de referencia nacional intentamos asegurar que este proceso se pueda continuar de la mejor manera en sus hospitales de base. La siguiente diapositiva muestra el proceso de la gestión con un mapa de proceso. Este es un mapa simplificado que nos muestra el proceso que siguen los pacientes desde el ingreso hospitalario hasta el egreso. Si ustedes pueden darse cuenta, en la parte superior, la llegada de los usuarios y finalmente con la apertura del caso del seguimiento para después continuar con todo lo que son el seguimiento propiamente tal, y finalmente con el egreso hospitalario. Los hitos que marcan el ingreso o la creación del caso van a ser algunos elementos, como por ejemplo la creación de la epicrisis. Nosotros como modelo hemos determinado que la epicrisis es un documento tan importante que debe ser llenado desde el primer momento, participando o considerando la participación de todos los profesionales que están involucrados en nuestro equipo de trabajo. Es así como la epicrisis, que habitualmente para nosotros es un documento de salida, para nosotros es un documento que se activa en un primer momento y que debe ser llenado prolijamente por todo el cuerpo profesional a lo largo del proceso. El proceso de seguimiento está compuesto por todas las visitas diarias que hace el Case Manager, tanto las visitas clínicas, las visitas que hace al equipo de cirugía cuando se realizan las tablas quirúrgicas y el seguimiento y acompañamiento diario de la cobertura asistencial en las 3 unidades que tienen pacientes quemados, que son la UCI de quemados, la UTI de quemados y la unidad de UCM, unidad de cuidados medios. Finalmente, el proceso del egreso hospitalario está marcado por el alta quirúrgica, que debe estar acompañada por el alta médica. En este momento, el documento de la epicrisis se une a las 2 epicrisis, tanto la médica como la quirúrgica. Por lo tanto, nuestra epicrisis de rehabilitación se consolida como un tercer documento en el pack de salida de nuestros pacientes para su regreso a los centros de origen. Uno de los elementos clave para el funcionamiento de nuestro modelo es un sistema de alertas cerradas. Este sistema es un sistema de chat en el cual están incorporados todos los profesionales del equipo de rehabilitación y que considera la comunicación directa de algunos elementos que son necesarios y claves para que nosotros podamos tomar ciertas decisiones en el ámbito de la rehabilitación. Por lo tanto, en este chat están incorporados todos los rehabilitadores y se transmiten informaciones que son relevantes para nuestro quehacer, como por ejemplo el ingreso y el egreso de algún paciente, el fallecimiento, la detección de algún germen con importancia epidemiológica, el ingreso a pabellón o la suspensión de este.
Les comento cómo debería ser un mensaje tipo. En este caso, nosotros vamos a dar una alerta que podría ser alguno de los motivos por los cuales queremos comunicarnos. Vamos a mencionar el nombre del paciente, su localización y quién debe atender este mensaje. Como por ejemplo, lo vemos en este mensaje. El egreso de un paciente, vamos a decir su nombre, su localización y los equipos a los que deben atender. En este caso, por ejemplo, para finalizar de completar la epicrisis de rehabilitación. Otro de los elementos que es clave en la comprensión de nuestro modelo es la completación de la epicrisis. La epicrisis es uno de los elementos centrales de nuestro modelo de gestión y seguimiento. Es un documento digital que puede ser llenado por cualquier profesional del equipo de rehabilitación mediante el uso de algún dispositivo tecnológico, como puede ser un celular, una tablet o el computador. Es una planilla que tiene campos para la completación de elementos que están predeterminados, en los cuales nosotros hemos definido momentos de la completación y hemos definido profesionales o estamentos responsables. De esta manera tenemos un momento de ingreso para la completación de los datos más generales de nuestros usuarios y después pasamos a los momentos de la hospitalización, como podría ser la UCI, la UTI, sala y el egreso. Consideramos dentro de los profesionales que participan en la completación de esta epicrisis tanto al equipo de profesionales de la rehabilitación como a otros profesionales cuyas acciones también pueden estar de alguna manera repercutiendo en la rehabilitación, como son el equipo de enfermería, el equipo de asistente social, el equipo de psiquiatría y algunas otras intervenciones que pudieran estar afectando también el proceso del egreso. En esta epicrisis también se considera la acción de la empresa que realiza la confección de los trajes compresivos, que también es uno de los elementos centrales en el tratamiento de las personas que tienen quemaduras y cicatrices debido al tratamiento de estas mismas. Dentro de los elementos que hemos diseñado también para hacer un control de gestión, hemos diseñado también una tabla que permite evaluar el progreso o el avance de la rehabilitación por parte de todos los profesionales dentro de las diferentes etapas de este proceso. Por lo tanto, aquí les muestro en esta diapositiva cómo se han diferenciado tareas por parte de cada uno de los estamentos, tanto el estamento kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo y fisiatría. Cada uno de estos 4 estamentos va a tener 3 diferentes fases de acción, que van a ser las fases del proceso de la rehabilitación del gran quemado adulto. Estas fases han sido declaradas y publicadas por el MinSal el año 2020, en el mes de diciembre del año 2020. Esto es un documento oficial que ustedes pueden descargar a través de la página de DIPRESE con el nombre de Orientaciones Clínicas para la Rehabilitación del Gran Quemado Adulto. Por lo tanto, hemos definido 3 fases que van a estar durante todo el proceso o que van a guiar todo el proceso de la rehabilitación del paciente gran quemado adulto, como son la fase de protección, la fase de despertar y la fase de activación. De esta manera, cada uno de los 4 estamentos profesionales anteriormente mencionados van a tener 4 tareas que son las tareas bases que deben realizar dentro de estas etapas. De esta manera nosotros podemos, al final del proceso de hospitalización de un paciente en nuestra unidad, nosotros podemos saber el porcentaje del cumplimiento de la rehabilitación por cada estamento, por cada fase y por cada área. De esta manera podemos también detectar brechas, hacer un seguimiento interno de nuestras propias necesidades y mejorar nuestros procesos. Dentro del proceso de consolidación de nuestro modelo de gestión de la rehabilitación, hemos tenido la oportunidad de compartir nuestras experiencias con otros centros que han tenido la posibilidad o que tienen la necesidad de atender pacientes grandes quemados. Es así como les quiero compartir 3 grandes instancias que para nosotros nos llenan de orgullo y que demuestran que nuestro proceso de consolidación es un proceso fuerte que está en vías de consolidación. El primero de ellos es que muchas veces nuestros pacientes que están en todos los hospitales, tanto de Santiago como de Chile, no pueden llegar a nuestro centro porque no tenemos la cantidad de camas disponible libre con la complejidad que ellos necesitan o porque los pacientes sencillamente están muy graves y su traslado la verdad es que es muy riesgoso. En este sentido, nosotros hemos ido
a realizar visitas a diferentes centros con la finalidad de mostrar el manejo que se realiza en un centro de referencia nacional como es la Posta Central, para que en estos hospitales que habitualmente no reciben este tipo de pacientes puedan tener el manejo adecuado guiado por nuestro equipo. Entonces ahí les muestro una imagen de cómo nosotros fuimos a hacer una visita, por ejemplo, a uno de los hospitales que está en la región metropolitana. Otra de las experiencias que también hemos tenido, que nos ha llenado de orgullo, es que hemos participado de la apertura del centro de quemados de Iquique. Este es un centro que se intenta aperturar en la región norte de nuestro país y que ha considerado que nosotros como Centro de Referencia Nacional podamos compartir y socializar nuestras experiencias en torno al manejo de personas grandes quemadas. En esta imagen les muestro cómo las personas que estaban a cargo del servicio de Iquique nos han recibido en una visita que hemos hecho presencial, incorporando a los equipos de cirugía plástica, fisiatría, rehabilitación, el equipo de enfermería y también al estamento TENS. Y finalmente, contarles que hemos podido compartir y socializar nuestras experiencias en torno a la creación del modelo de gestión de grandes quemados y el proceso de seguimiento de la rehabilitación en 3 importantes instancias de divulgación científica, como lo son el Congreso de la ISBI, el Congreso de FELAC y recientemente el Congreso de la Sociedad Chilena de Quemaduras. Para ir concluyendo esta presentación, quisiera cerrar con 3 grandes respuestas que nos hemos venido a dar gracias a la creación de este modelo de grandes quemados. Ante la pregunta de cómo nosotros acá en WAP hacemos o realizamos la rehabilitación. La primera respuesta que surge es que nosotros intentamos hacer un abordaje hiperprecoz. Esto significa que nosotros estamos desde el momento cero en que el paciente llega al servicio de urgencia o después puede estar en nuestra unidad de cuidados intensivos, teniendo acceso a todo el cuerpo de profesionales desde el momento cero. Ante la necesidad, el equipo de kinesiología se encuentra como kinesiología residente en ese servicio 24/7 y el equipo de terapia y de fonoaudiología está en el momento que se le necesita frente a la extubación precoz, frente al acompañamiento post-extubación y en terapia ocupacional está desde el momento cero, observando y manteniendo posicionamientos y de ahí en adelante todas las actividades que pudieran llevar hacia la funcionalización. Otra de las respuestas que nos hemos ido dando a raíz de la creación y consolidación de este modelo de atención es que la rehabilitación nosotros la consideramos como una entidad que colabora ante las necesidades médicas y quirúrgicas del paciente, porque la primera necesidad que tienen nuestros pacientes es reponer la cubierta cutánea y poder sobrellevar todas las condicionantes o todas las comorbilidades que va a dejar el tratamiento de las grandes quemaduras. De esta manera, nosotros intentamos apoyar los procesos médicos y quirúrgicos, maximizando el potencial que puede otorgar la rehabilitación a nuestros usuarios. Y finalmente, la última respuesta que nosotros tenemos a cómo se maneja la rehabilitación en WAP es mediante un abordaje transdisciplinario, poniendo al centro al usuario y a sus necesidades y conformando una red profesional que está incorporando a todos los profesionales del equipo de la rehabilitación y a todos los profesionales que pudieran tener también alguna injerencia en los procesos de rehabilitación. De esta manera trabajamos coordinadamente con los equipos de fonoaudiología, terapia ocupacional, el equipo médico que nos colabora y el equipo de kinesiología. En conclusión, el modelo del seguimiento de los casos de la rehabilitación ha permitido que nosotros podamos hacer un acompañamiento eficiente del proceso de hospitalización de las personas con grandes quemaduras en nuestro centro, que es un centro de referencia nacional. En nuestro centro llegan pacientes de todo el país, por lo tanto nos tenemos que hacer cargo también de los procesos de contrarreferencia y el modelo de gestión de la rehabilitación o el Case Manager ha permitido que los procesos de contrarreferencia sean llevados a cabo de mejor manera. Finalmente, los procesos internos del seguimiento de los casos han generado un alto valor documental en la epicrisis. Por lo tanto, este documento se alza como uno de los 3 documentos de egreso que deben tener nuestros pacientes cuando son dados de alta, sumándose a la epicrisis quirúrgica y la epicrisis médica. Y finalmente, el proceso de gestión de la rehabilitación nos ha permitido a nosotros detectar brechas como equipo para así mejorar nuestros procesos internos de atención, brindando una mejor calidad de atención a nuestros usuarios que están en el Centro de Referencia Nacional para el tratamiento de los grandes quemados. Para finalizar esta presentación, quisiera dejarlos con la siguiente idea.
El superar la tragedia de los cuidados intensivos tras una gran quemadura es una de las más importantes tareas que deben enfrentar nuestros usuarios. Nuestros usuarios quedan, después de la gran quemadura, muchas veces conectados a dispositivos invasivos, ventilación mecánica, terapia de reemplazo renal, monitorización cardíaca invasiva, sometidos a la administración de drogas vasoactivas, pseudoanalgesia, relajo neuromuscular. Esta hospitalización muchas veces es muy prolongada, pudiendo ser semanas, meses inclusive. El egreso de nuestros usuarios muchas veces no ocurre en la manera que nosotros quisiéramos, pudiendo ellos reincorporarse a sus entornos sociales, laborales y vinculantes. Muchas veces estos egresos son muy frágiles y las personas finalmente tienen que hacer reingreso temprano a los servicios de atención sanitaria. Es por eso que nosotros creemos que la rehabilitación y la importancia de la rehabilitación favorece la reincorporación de las personas de una manera eficiente y disminuye el riesgo de hospitalización ante la fragilidad que podrían ocasionar los cuidados intensivos de una persona tras una gran quemadura. Es por esto que los invito a maximizar el potencial de la rehabilitación y favorecer la rehabilitación de los usuarios desde el momento cero, en todas sus unidades. Les doy las gracias por haber atendido esta presentación. Los invito a quedar conectados mediante las redes sociales para seguir discutiendo y compartiendo en torno a la rehabilitación de personas con grandes quemaduras. Muchas gracias por su tiempo y será hasta la próxima. Muy buen día, mi nombre es Daniela Rivera, soy fonoaudióloga del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, UAP, Exposta Central. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante para la fonoaudiología que engloba distintas aristas, las cuales se resumen en el siguiente tema: relevancia de la continuidad de la atención fonoaudiológica para usuarios en contexto domiciliario a través de alta asistida. Acá les presento el mapa de ruta, el cual va a comenzar con el contexto del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública. Luego vamos a proceder a dar una pincelada a lo que es la hospitalización de nuestros usuarios, para luego hablar de la continuidad de la atención de ellos a través del programa de alta asistida, en donde vamos a revisar lo que conforma el equipo, el perfil de nuestros usuarios y también los criterios de este programa. Finalmente vamos a dar énfasis a lo que es la fonoaudiología en el contexto domiciliario, revisando lo que es el rol del cuidador y también cuál es el trabajo que nosotros realizamos en ello. Bueno, dentro del contexto del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública UAP Exposta Central, tenemos que es un hospital público, asistencial docente y de urgencias, el cual está a cargo del Servicio de Salud Metropolitano Central, el cual se caracteriza por ser un referente nacional gran quemado y también un referente nacional de politraumatizados, por lo que la complejidad de los pacientes que nosotros atendemos es alta, y también estos usuarios son adultos. El equipo Fonoaudiología UAP está compuesto por 10 fonoaudiólogos, en los cuales trabajan 8 en modalidad de cuarto turno modificado y 2 de ellos en modalidad diurno. Nosotros como equipo de Fonoaudiología UAP somos interconsultantes, es decir, trabajamos a través de interconsultas que son cursadas por el personal médico en distintas unidades de este hospital. ¿Y cuáles son las unidades y servicios donde nos desempeñamos? Son la urgencia de Dr. Ballet, la unidad de paciente crítico UCI-UTI, la unidad de quemados, la cual cuenta con una unidad exclusiva de unidad de paciente crítico para este tipo de pacientes, traumatología y cirugía, MQI, que es el médico quirúrgico indiferenciado, el servicio de medicina y la unidad de cuidados medios. Paralelo a estas unidades de desempeño tenemos 2 que son el alta asistida y la clínica UAP, la clínica asistencial UAP, la cual es un recinto correspondiente a la posta central que se encuentra en otro establecimiento. En relación al contexto de hospitalización, como lo mencioné anteriormente, nosotros trabajamos a través de un sistema de interconsultas, por lo que nuestro sistema de categorización y prioridad de atenciones se realiza a través de esta categorización que cuenta con distintos criterios para definir el nivel de demanda y la carga que se entrega a través de ciclos semanales. Bueno, un resumen hasta aquí, tenemos que nuestro usuario es el que ingresa al servicio de urgencia, se recibe esta interconsulta que es cursada por personal médico y se realiza su correspondiente seguimiento en piso o eventual traslado a clínica UAP, donde también se realiza este seguimiento en el establecimiento, y eventual traslado a alta asistida realizando esta visita según el caso que corresponda.
Y luego de entregar el alta definitiva en alta asistida desde fonoaudiología, se define si corresponde o no realizar una interconsulta a Hospital San Borja Arriarán o al CESFAM más cercano. Entonces, la continuidad de la atención de nuestros usuarios se realiza a través de dos mecanismos al alta médica o resolución médica, que es a través de el programa de alta asistida o a través de un enlace que se realiza al Hospital San Borja Arriarán en el área de fonoaudiología o al hospital de base, recordando que la posta central recibe usuarios de distintas comunas y a lo largo de todo Chile. Y ahora vamos a hablar de lo que es el programa de alta asistida. Alta asistida en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública nace por ahí por el 2017 como una forma de gestión y movilización de las camas de la posta central para poder entregar lo que es la atención asimilable a una cama básica o una cama de unidad de cuidados medios, pero en el domicilio, y así también poder fomentar un alta precoz de estos pacientes en domicilio. Está compuesto por 25 personas, de las cuales son 12 médicos, 9 enfermeras, 4 kinesiólogos que también trabajan en modalidad de cuarto turno modificado, un psicólogo, un fonoaudiólogo y un terapeuta ocupacional. Dentro de los criterios que tenemos para poder entregar este traslado a alta asistida desde la posta central, tenemos distintos, que son como residir en el área de Santiago Centro de Estación Central, ser beneficiarios del sistema público FONASA o PRAIS y también contar con RUT vigente o RUT en trámite, sobre todo en usuarios que son extranjeros. Tener un cuidador responsable en casos de usuarios con dependencia severa o moderada y contar con viviendas aptas para poder recibir esta atención y obviamente que el usuario y el cuidador estén de acuerdo en recibir estas visitas. Dentro de los diagnósticos más frecuentes que tenemos en alta asistida, tenemos con mayor incidencia las insuficiencias respiratorias agudas, los TBP y los TEP, los accidentes cerebrovascular, las fracturas sean de cadera, húmero o algún politrauma y las infecciones de tracto urinario. Cabe mencionar que parte de estos usuarios pueden ser dependientes de oxígeno, pueden ser portadores de sonda nasogástrica, gastrostomía o también contar con otros invasivos como una sonda Foley. Bueno, ahora les voy a presentar parte de lo que es el perfil de usuarios de alta asistida que se realizó en base a un análisis de datos recogidos del REM realizado por el equipo de fonoaudiología de alta asistida durante los años 2021 y 2022. En el último año se realizaron más de 150 prestaciones de fonoaudiología en alta asistida, entregándonos los siguientes datos. Tenemos que, en relación a los datos de sexo de nuestros usuarios, es bastante similar la cantidad de mujeres y hombres que ingresan y que se benefician de este. En relación a la edad, tenemos un dato muy importante, ya que 21% de estos usuarios son menores a 44 años y un 27% entre los 45 y los 64 años, dándonos que más de la mitad de los usuarios, que es el resto de lo que muestra el gráfico, que es un 52%, son personas mayores sobre los 65 años. Es decir, nos da un perfil de usuario de alta asistida añoso. En relación a la nacionalidad, tenemos que un 69% de nuestros usuarios fueron chilenos y un porcentaje no menor, que es más o menos un 30%, personas extranjeras de nacionalidad peruana, venezolana y otros. Esto hace una especial relevancia, ya que un 30% es un porcentaje alto para ser población extranjera y también se condice con el criterio que tenemos para poder ingresar a alta asistida, que es contar con un RUT, sea un RUT vigente o al menos en trámite para poder beneficiarse de este sistema. En relación a la cobertura, tenemos que parte de nuestros usuarios, un 46% de ellos, son FONASA B, es decir, tienen un ingreso menor a los 380.000 pesos mensual, recibiendo una cobertura total de este servicio. Seguido a ello, tenemos un 19% que es FONASA A, es decir, son personas carentes de recursos o migrantes. Y el resto serían otro, que es el 19%, que se define como una cobertura que es particular, que la mayoría de estos usuarios son personas extranjeras que no cuentan con ninguna cobertura de salud vigente, y el resto que es letra C y letra D.
En relación a los diagnósticos que abordaron en alta asistida entre los periodos mencionados, tenemos con mayor incidencia, con un 31% accidente cerebrovascular, seguido de enfermedades respiratorias, que es el 29%, y luego tenemos otro, que es el 27%, dentro de los cuales contamos con los diagnósticos que estaban más frecuentes de alta asistida, que eran la fractura de cadera, las infecciones de tracto urinario y otras. La continuidad de la atención de fonoaudiología a la alta asistida se caracteriza por una continuidad también del plan de tratamiento y sus objetivos sugeridos desde piso, esto favoreciendo la rehabilitación del usuario y evitando la pérdida de avances de los usuarios y favoreciendo su adherencia misma, ya que se continúa con el mismo esquema de trabajo que venía previamente. Y en todo esto que tiene un rol importante nuestros cuidadores para poder lograrlo. Bueno, la fonoaudiología en el contexto domiciliario se realizan 2 veces a la semana en el domicilio de los usuarios y estas visitas son enfocadas en 3 puntos, que son la educación a nuestros cuidadores o usuarios, el entrenamiento a los cuidadores y usuarios y también, en segundo plano, la rehabilitación a los usuarios. Esto porque la estadía de los usuarios en alta asistida es breve, entonces la rehabilitación como tal se puede dar en casos en donde se alarga esta estadía durante la alta asistida, permitiéndonos realizar sesiones de intervención en domicilio semanalmente. Como mencioné anteriormente, nuestras visitas son enfocadas en relación a los cuidadores para su entrenamiento y su educación. Es por esto que es muy relevante hablar un poquito de estos cuidadores, los cuales se definen según la literatura como cuidadores informales y formales, siendo un cuidador informal el cual no recibe remuneración por su trabajo y suele ser una persona cercana o familiar directo de este usuario. Luego tenemos el cuidador formal, que se caracteriza por ser remunerado por su trabajo y puede o no contar con una formación especializada para este trabajo. Estos cuidadores se encargan de lo que es la higiene, los cuidados, la contención, la ingesta de medicamentos y todos los cuidados que con ello respecta. Y también acá tenemos como entre signos de interrogación la intervención de fonoaudiología, ¿pero por qué? Bueno, la fonoaudiología en el contexto domiciliario se engloba en 3 grandes esferas, que es el entrenamiento a nuestros cuidadores o usuarios, la rehabilitación de los trastornos fonoaudiológicos y la educación a cuidadores y usuarios. El entrenamiento de nuestros cuidadores y usuarios lo realizamos para poder formar un coterapeuta en casa. Esto haciendo énfasis en que las visitas que nosotros realizamos son solo 2 veces a la semana, por lo que gran parte de los avances y la rehabilitación de nuestros usuarios va a depender del trabajo que se realiza en casa en conjunto a este coterapeuta o cuidador y a nuestros usuarios. Estos entrenamientos son enfocados en lo que son la necesidad de alguna estrategia, alguna maniobra, alguna preparación especial de los alimentos, como por ejemplo el uso de espesantes. Y también se hace énfasis en las indicaciones de alimentación y la forma de cómo podemos asistir la alimentación de nuestros usuarios en casa. Y bueno, en la tercera parte tenemos también lo que es la intervención de la disfagia, la disartria, el trastorno cognitivo comunicativo y la fascia según sea el caso u otros trastornos. Esto, recordando nuevamente, en los casos en donde los usuarios tienen una estadía un poco más larga dentro de alta asistida. Y en los casos en donde los usuarios se encuentran en condiciones, se realiza este modelado de estrategia y parte de la intervención de forma directa con él para empoderarlo de su propia rehabilitación. La educación a nuestros cuidadores y usuarios se realiza a través de trípticos, indicaciones, pautas, entre otras, acerca de distintos temas como son la higiene oral, las recomendaciones para uso de gastrostomía, de sonda nasogástrica y más. Aquí hacemos un especial énfasis en domicilio acerca de la higiene oral, ya que esta nos ayuda a prevenir agentes patógenos, sobre todo en usuarios que tienen disfagias severas con alto riesgo aspirativo, en donde parte de los cuidadores, la mayoría, desconoce la importancia de la mantención de la cavidad oral limpia como un factor protector, ya que suelen asociar a la ingesta nula vía oral como una cavidad oral que no se utiliza. Es por esto que le hacemos un especial énfasis a través de las indicaciones y también sumado al otro punto que hablábamos, que es el entrenamiento de nuestros usuarios para poder realizarla y también hacer la educación respectiva.
Bueno, la educación en relación al manejo fonoaudiológico en cuidados fin de vida y cuidados paliativos debemos considerar la importancia de este abordaje debido a que muchos de estos usuarios presentan serostomía secundaria a fármacos o también deterioro de la cavidad oral en relación a su higiene y la mucosa oral. Es por esto que va de la mano también con lo anterior que hacíamos énfasis a la higiene oral, sumado también, según sea el caso, la sugerencia de desinvadir a estos usuarios cuando inician un cuidado fin de vida o también sugerir alimentación por confort o algún otro manejo por confort que el paciente necesita en lo que a fonoaudiología respecta. Luego tenemos la indicación de los regímenes de alimentación en donde realizamos una educación en base a lo mismo que eran los esquemas y las pautas que se entregaban de la mano también con el entrenamiento y en la cuarta parte tenemos las estrategias lingüísticas y comunicativas que les entregamos a nuestros usuarios ya que muchos de ellos se encuentran con una persona o con un familiar muy distinto al periodo de la hospitalización y en ocasiones desconocen cuáles son los diagnósticos como por ejemplo el trastorno cognitivo comunicativo, siendo bastante choqueante para la familia poder enfrentarse a esta persona de la cual no comprenden muy bien qué es lo que está sucediendo en relación a su comportamiento cognitivo comunicativo conductual. Bueno, la relevancia de la educación y el entrenamiento de nuestros cuidadores va de la mano con un factor que es muy importante, que es el síndrome de burnout o sobrecarga al cuidador, el cual, según la literatura, depende de bastantes factores, como por ejemplo los que tenemos en la diapositiva, que son edad del cuidador, sexo del cuidador, motivación por el cuidado, capacitación, cantidad de horas y también deterioro del usuario. Estos factores son reportados en la literatura por los propios cuidadores. Si bien nos fijamos, el único que nosotros podríamos generar una modificación es en la capacitación o formación de este cuidador, porque ellos reportan que al no tenerla, se les genera una angustia y una sobrecarga acerca de la responsabilidad de este cuidado. Aquí nosotros jugamos un rol súper importante, ya que a nosotros, al poder realizar esta educación y capacitación o formación acerca de los cuidados que anteriormente mencioné, podemos actuar como un factor protector en estos cuidadores para poder entregar mayor confianza y seguridad al momento de entregar el cuidado en el domicilio. Bueno, acá tenemos un resumen de lo que ha sido la presentación, en donde mencionamos que se favorece la continuidad del tratamiento, permite el empoderamiento a los usuarios y también a los cuidadores en base a la rehabilitación y al propio manejo, reduce la sobrecarga de los cuidadores, sobre todo la educación y el entrenamiento a ellos, mantiene seguimiento del usuario a la alta hospitalaria, enlazando a este hospital de base, San Borja Riarán o CEFAM correspondiente, también reduce el tiempo y los costos de hospitalización, fomentando el alta precoz de estos usuarios en alta asistida, y también que se realiza una intervención en el contexto familiar, permitiéndonos realizar modificaciones ambientales directas con la familia. Bueno, acá dejo una reflexión que es relacionada a todo lo conversado previamente en la presentación, en donde los invito a no enfocarnos solamente en cumplir objetivos y cumplir con un plan de tratamiento, sino que fijarnos en cuál es el objetivo de todas nuestras intervenciones y trabajo como fonoaudiólogos, que se centra en la calidad de vida del usuario. No puse una frase, sino que pongo hartas palabras que van haciendo un englobe de lo que es nuestro trabajo, como por ejemplo la rehabilitación, la atención primaria, secundaria, los coterapeutas, el empoderamiento de la rehabilitación, la calidez de nuestra atención, no olvidarla, y la comunidad y finalmente el acompañamiento, sobre todo en el rol que nosotros podemos cumplir en cuidados fin de vida o también el acompañamiento en los cuidados paliativos de nuestros usuarios. Y finalmente la palabra integración, que es lo que nosotros buscamos como tal, buscar una integración de este usuario nuevamente en su comunidad. Muchas gracias por su atención. Les dejo los correos del equipo de fonoaudiología y mi correo. Si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, bienvenidas sean. Buenos días a todos, a todas, colegas. Mi nombre es Sofía Herrera, soy terapeuta ocupacional, vengo en representación del equipo de terapia ocupacional del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Y hoy, durante esta jornada, nos gustaría presentar acerca de delirium y COVID-19. Bueno, la imagen que se ve aquí es el registro de los usuarios y las usuarias COVID que tuvimos durante el año 2021. Como ya antes mencioné, se hizo una revisión cuantitativa de la categorización, en donde se tomaron ciertos criterios de inclusión y ciertos criterios de exclusión que voy a mencionar posteriormente.
y se fueron registrando los nombres de los usuarios, el número de ficha, el mes en donde ingresaron y estuvieron en seguimiento por terapia ocupacional y el motivo de consulta por el cual fueron interconsultados al servicio de terapia ocupacional. Bueno, en base a esta revisión cuantitativa que se realizó, se pudo dar cuenta que un 54,4% de los usuarios que estuvieron en seguimiento el año 2021 fueron por motivo de debilidad adquirida o polineuropatía y cómo esto impactaba principalmente en su funcionalidad, es decir, en su participación en actividades de la vida diaria básicas, instrumentales, en funcionalidad manual, etc. Y otro porcentaje que fue significativo fue el porcentaje de usuarios que presentaron delirium durante la hospitalización, que corresponde a un 23,5% de los usuarios que estuvieron en seguimiento por terapia ocupacional el año 2021. Bueno, para comenzar, se sabe que aproximadamente un 15-16% de la población actual en Chile está conformada por personas mayores, lo cual ha ido a un aumento durante el último tiempo, siendo algo que se ha duplicado en los últimos 50 años. Además de esto, los adultos mayores presentan un gran porcentaje de hospitalizaciones y además de presentación de delirio. En este caso, la prevalencia de las personas mayores es de un 14 y un 24% al ingreso y tiene una incidencia hospitalaria en personas a lo largo de todo el ciclo vital entre un 6% y un 56%. La incidencia según edad refiere que es entre un 1 y un 2% en la población general, lo cual se ve sumamente aumentado cuando hablamos de personas mayores a 65 años, que tiene una representación de un 15% total. Para definir delirium, lo primero que tenemos que entender es que el delirium se caracteriza por tener un inicio agudo y presentar un curso fluctuante. A continuación les voy a leer la definición de la Asociación Americana de Psiquiatría, que habla de una alteración aguda y perturbadora de la conciencia y el conocimiento de curso fluctuante que se caracteriza por una falta de atención y un deterioro de la capacidad de recibir, procesar, almacenar y recordar la información. Bueno, además de esto, el delirium lo podemos clasificar en 3 tipos, que es el delirium hipoactivo, el delirium hiperactivo y el delirium mixto. El DSM-5 nos va a definir 5 criterios para el diagnóstico del síndrome confusional agudo, en donde el primer criterio habla de alteraciones de la atención y del nivel de conciencia, es decir, alteraciones en la capacidad de dirigir, centrar y focalizar la atención y fluctuaciones además en el nivel de conciencia. El segundo criterio nos va a referir las alteraciones que se van a presentar durante un corto periodo de tiempo y es decir, que van a representar un cambio agudo en el nivel de conciencia y en el desempeño atencional. Y esto además va a tender a fluctuar durante el día y va a presentar esta característica más bien intermitente o de fluctuación. El tercer criterio es que además se agrega una alteración cognitiva adicional, la cual puede verse representada en problemas de memoria, problemas visoconstructivos, problemas en la percepción, etc. Y el cuarto y el quinto criterio hablan de que las alteraciones descritas en el criterio A y C no se explican por un trastorno neurocognitivo o un nivel de conciencia muy reducido, como en este caso podría ser un coma. El último criterio nos habla de que existe evidencia que se puede evidenciar tanto en la anamnesis como en los resultados de laboratorio, de que existe una consecuencia fisiológica directa, que puede ser, por ejemplo, una afección médica, una intoxicación o la abstinencia del consumo de alguna sustancia, que va a explicar la causa orgánica del delirium y la causa multifactorial de este. Bueno, además aquí tenemos una imagen que nos permite hacer un diagnóstico diferencial del delirium, en donde podemos ver algunas diferencias que existen, por ejemplo, entre la presentación de delirium y presentaciones que se podrían ver en personas con deterioro cognitivo, ya sea leve, moderado o severo, en donde, por ejemplo, el dato característico del delirium va a ser la confusión y la inadecuación, y en el deterioro cognitivo algunas de las características principales que vamos a ver son, por ejemplo, problemas en la memoria. Además, algo que es muy característico es el inicio agudo, como ya hemos bien mencionado, en donde las personas con deterioro cognitivo presentan menos fluctuación, menos cambios a nivel de la conciencia y cognitivos durante el día, y es más insidioso en esa característica. Bueno, como bien mencionaba, el delirium es de curso fluctuante y el deterioro cognitivo más bien es crónico o puede ser además progresivo. Y
Además, el delirium es reversible y el deterioro cognitivo se considera como algo reversible o que incluso puede progresar o tener cambios durante el ciclo vital. Bueno, además, en este cuadro que tenemos aquí se observan algunas diferencias que se pueden observar en relación al nivel de conciencia, en donde en el deterioro cognitivo debería estar conservado, no debería observarse una fluctuación o cambios en el nivel de conciencia durante el día, alteraciones a nivel de la atención, del lenguaje y del pensamiento, en donde podemos ir diferenciando y haciendo el diagnóstico diferencial, como bien mencionábamos. También importante mencionar el tema de la actividad psicomotora, la cual también nos va a permitir la clasificación del delirium, a ver si es que estamos en presencia de un delirium hipoactivo, hiperactivo o bien mixto, si es que se presentan ambas características. En relación a la fisiopatología del delirium, se considera que es un trastorno funcional cerebral que está causado por una o múltiples causas orgánicas, como bien ya mencionábamos. No existe un consenso respecto a la fisiopatología o la patogenia del delirium, pero sí se habla de tres principales características. Se han logrado identificar cuáles son las regiones cerebrales que se ven afectadas, que intervienen en la presentación del delirium, donde se describe principalmente la corteza prefrontal, el tálamo y los núcleos basales, y además se ha evidenciado que existen cambios funcionales en los neurotransmisores, en donde los más estudiados y los que más se mencionan en la literatura es la disminución de la función colinérgica y el aumento de la dopaminérgica y GABAérgica. Además, se habla que la inflamación desempeña un papel relevante en este cuadro, sobre todo porque cómo se afecta la barrera hematoencefálica y por además la producción y la liberación de citoquinas. En relación a la multifactorialidad, es importante reconocer que los factores de riesgo de la presentación de delirium se dividen en dos, en los factores predisponentes y en los factores precipitantes. Los factores predisponentes hablan de características propias del sujeto que tienen que ver, por ejemplo, con características demográficas, con la situación funcional de la persona, con alteraciones sensoriales, enfermedades coexistentes o disminuciones, por ejemplo, de la ingesta oral. Y en los factores precipitantes, aquí vamos a ver que es más común encontrar la multifactorialidad, es decir, reconocer más de un factor que puede estar afectando la presencia del delirium, como pueden ser los fármacos, cirugías a los cuales haya tenido que verse intervenida la persona, alteraciones del sueño, alteraciones ambientales, como puede ser el ingreso a los cuidados intensivos, la presencia de contenciones físicas, las múltiples invasiones o intervenciones, el estrés que requiere estar hospitalizado, estar en una unidad de paciente crítico. Y bueno, ¿cuál es la importancia clínica tanto de la pesquisa como del abordaje del delirium? Es que existen múltiples estudios e investigaciones que han evidenciado que existen consecuencias negativas intrahospitalarias producto de la presencia de delirium. Y a continuación la idea es revisar algunos de estos estudios y gráficos que demuestran relaciones entre la mortalidad, el aumento o las estadías hospitalarias más prolongadas o situaciones de dependencia o mayor riesgo de desarrollar demencia posterior a la presentación de delirium en personas mayores. El primer gráfico que tenemos aquí nos muestra cómo aumenta la mortalidad cada 48 horas en personas mayores que presentaron o no presentaron delirium. Este mismo estudio nos demuestra que los usuarios que presentaron delirium tuvieron hospitalizaciones significativamente más prolongadas y además una tasa de mortalidad 4 veces mayor en relación a la población que no presentó delirium, y además podemos observar que se ven representados y se mencionan muchos de los factores de riesgo que mencionábamos anteriormente, como la edad, el menor nivel de independencia, etc. O, por ejemplo, la gravedad de la presentación clínica, del diagnóstico clínico que están teniendo actualmente. Bueno, el siguiente gráfico viene a confirmar lo mismo. Se observa una mayor mortalidad, un mayor índice de institucionalización y un mayor riesgo de desarrollar demencia en la población que presentó delirium versus la población que no tuvo esta presentación ni esta alteración cuantitativa y cualitativa de la conciencia. Bueno, algunos métodos de evaluación que conocemos en relación al delirium son la entrevista semiestructurada, el CAM y el CAM-IQ, que muy bien todos conocemos, el Delirium Rating Scale,
las pruebas cognitivas como el MoCA, el Mini-Mental, las pruebas atencionales, pruebas de memoria o pruebas visoconstructivas. Bueno, nosotros creemos que si bien existen múltiples métodos de evaluación del delirium, el más utilizado para pesquisarlo y para reconocerlo en personas hospitalizadas es la escala CAM y la escala CAM-IQ, que se aplica por los distintos profesionales del área de la salud que se encuentran capacitados para su aplicación y nos permite hacer esta pesquisa precoz y hacer la prevención y el plan de tratamiento para estos usuarios. Para esto hicimos una breve revisión bibliográfica de tanto artículos como estudios de corte, estudios de caso, que hablaban de la relación del SARS-CoV-2 con la presentación de delirium. Bueno, este primer artículo que tenemos a continuación es también una revisión bibliográfica de las distintas publicaciones que existieron durante el último tiempo acerca del delirium y el COVID-19, en donde se habla de que si bien se conoce que el COVID-19 afecta principalmente el sistema respiratorio, hay evidencia emergente sobre los efectos sistémicos que ha tenido sobre todo el cuerpo, en donde se incluye las afectaciones en el sistema nervioso central, donde se han podido reconocer síntomas neurológicos y complicaciones que afectan el nivel de conciencia en los pacientes que están hospitalizados por COVID-19. Bueno, aquí se evidencian algunos números que muestra esta investigación, como por ejemplo la prevalencia de la presencia de delirium en pacientes admitidos en unidades de cuidados intensivos, que se reconoce entre un 65% y un 79,5%, porque estos porcentajes que se van a ver ahora son tan variables, porque es una revisión de 77 informes, de 77 investigaciones, por lo cual las investigaciones y los números variaron mucho según los contextos y el tipo de usuarios y usuarias que se introducieron en las distintas investigaciones. Otros antecedentes que se entregan en esta investigación es que existen estudios que se clasificaron según gravedad en relación a las enfermedades respiratorias, en donde se presentó desde un 3,9 a un 38,9% de alteraciones en el nivel de la conciencia, y se pudo evidenciar la presencia de síndrome confusional agudo delirium entre un 3,9 y un 14,9%. De los 77 estudios, solo 9 estudios hablaron de clasificación de delirium entre hiperactivo, hipoactivo y mixto, en donde se demostró que la presencia del delirium hipoactivo variaba entre un 39 y un 74%. Bueno, además este estudio nos entrega evidencia sobre que los cambios en el estado mental y en el nivel de la conciencia fueron consideradas estas manifestaciones neuropsicológicas o neurológicas más comunes en relación al COVID, y además se asociaron a mayor duración de la hospitalización, mayor presencia en unidades de mayor complejidad, mayor mortalidad y dependencia alerta, además de presencia de síndromes disejecutivos posteriores. Las distintas revisiones en torno al COVID-19 habla que las mismas complicaciones de esta patología pueden exacerbar, es decir, presentar más factores de riesgo o exacerbar estos mismos en relación a las causas del delirium. Por ejemplo, se habla del distanciamiento social o las políticas de los hospitales de limitar el contacto producto del riesgo de contagio en relación al COVID-19, pudieron impactar en favorecer la presencia del delirium debido a que limitaron la presencia de cuidadores y de familias dentro de las hospitalizaciones y el apoyo de estos mismos, de la familia y de las redes, en la prevención y el manejo del delirium. Esto además va a favorecer una mayor desorientación, puede provocar mayor estrés o mayor labilidad emocional en relación a las personas que presentan altos riesgos de desarrollar este síndrome. Otro punto importante en este sentido es la presencia de los elementos de protección personal, los cuales si bien son 100% necesarios y promueven el cuidado tanto de nuestros usuarios y usuarias como del personal de salud, también van a afectar en exacerbar los factores del riesgo del delirium, como por ejemplo la despersonalización y además el desarrollar una mayor deprivación sensorial en los usuarios que se encontraban hospitalizados, ya que dificultaba la comunicación con nuestros usuarios y además exacerbaba la deprivación en personas con discapacidades o déficits sensoriales o cognitivos preexistentes.
Además, este estudio nos habla que las intervenciones utilizadas para manejar estas complicaciones producto del COVID-19 son consideradas además factores de riesgo conocidos que ya hemos mencionado anteriormente en relación al delirium, como por ejemplo son las estancias o las hospitalizaciones prolongadas en unidades de cuidados intensivos, el requerimiento de soporte ventilatorio, los manejos o la utilización de pseudoanalgesia, las contenciones físicas, entre otros factores, además de la presencia de hipoxia, acidosis respiratoria o insuficiencias respiratorias, que también son conocidos como factores precipitantes que van a estar dentro de los factores de riesgo. El siguiente estudio nos habla de la presencia de delirium en los ingresos de pacientes con COVID-19 en las urgencias dentro de distintos servicios hospitalarios en Estados Unidos, en donde se evidenció que las personas mayores tenían mayor riesgo de generar una enfermedad grave, mayor riesgo de hospitalización y por lo tanto también mayor riesgo de mortalidad. Importante recalcar cómo afectó el distanciamiento social y el aislamiento, lo cual puede convertirse en una barrera dentro de algunas de las estrategias que utilizamos en la prevención del delirium, en donde anteriormente se podía incorporar mucho más a las familias y a las redes mediante visitas para que apoyaran tanto la contención emocional como la orientación en tiempo-espacio y la educación y la entrega de información a nuestros usuarios y a nuestras usuarias respecto a los procedimientos y a los procesos de hospitalización. Bueno, y es en base a todo esto que ahora nos gustaría referirnos a la importancia del manejo del delirium, sobre todo específicamente al manejo no farmacológico que nos compete sobre todo a nosotros como servicio de terapia ocupacional. En relación al manejo no farmacológico del delirium, se habla que esta es una de las intervenciones más costo efectivas, tanto para la prevención como para el manejo de la presentación de delirium, en donde se habla de estrategias multimodales e interdisciplinarias, en donde se va a buscar la disminución de los factores de riesgo. Si bien hoy nosotros nos gustaría centrarnos principalmente en los objetivos desde terapia ocupacional y las estrategias que ocupamos como equipo de terapia ocupacional para el manejo del delirium, queremos recalcar la importancia de la interdisciplinariedad, de la transdisciplinariedad para el manejo del delirium. Esto es algo que nos compete a todos, que está dentro del rol de todo el equipo profesional, en donde es importante tanto la capacitación del personal sanitario como la implementación de las estrategias para disminuir los factores de riesgo de desarrollar delirium en los distintos servicios y en las distintas unidades. Algunos de los componentes mínimos que se consideran, como ya mencionaba, es la capacitación del equipo y del personal sanitario, la capacitación también a las familias y a los cuidadores, que van a ser parte importante de las estrategias que vamos a utilizar, la estimulación y el empleo de las ayudas técnicas de las mismas personas para prevenir, como ya bien mencionábamos, la deprivación sensorial, el realizar adaptaciones y adecuaciones ambientales para disminuir los factores de riesgo, el evitar la inmovilización, favorecer, por ejemplo, sentar a los usuarios al borde de la cama, deambulación y movilización precoz, el evitar fármacos reconocidos como precipitantes, los protocolos de preservación del sueño, es decir, favorecer los ciclos de sueño y de vigilia, evitar ruidos, como ya mencionaba, y luminosidad que pueda afectar en la higiene del sueño. Bueno, y además es muy importante la comunicación y la coordinación entre los distintos servicios y los distintos profesionales de la salud para poder coordinar y organizar tanto las sesiones de intervención como los procedimientos y así también organizar hábitos, rutinas y participar en esta prevención y manejo de la higiene del sueño. En relación a las estrategias de manejo y prevención de delirium, tenemos, por ejemplo, el posicionamiento, en donde se reconoce la importancia de la verticalización y movilización durante el día para favorecer tanto el estado de alerta como la conexión con el medio de los pacientes, además de proporcionar las condiciones biomecánicas óptimas para favorecer la participación tanto en actividades de la vida diaria básicas, como en sesiones de intervención junto con otros profesionales de la salud, ya sea kinesiólogos, fonoaudiólogos, personal de enfermería, médicos, etc. En relación a la estimulación polisensorial, vamos a tener diferentes objetivos, pero uno de ellos va a ser el prevenir la deprivación sensorial mediante la utilización de las ayudas técnicas propias de nuestros usuarios, como por ejemplo lentes, audífonos, prótesis dentales, etc.,
Además, vamos a buscar regular la sobrecarga de estímulos, hacer adecuaciones ambientales que le permitan a las personas favorecer su conexión con el medio y vamos a monitorizar cómo van reaccionando en relación a los distintos estímulos entregados, ya sea estímulos táctiles, auditivos, visuales, para así promover el estado de alerta y promover la participación. Bueno, en relación a la estimulación cognitiva, que también es una estrategia utilizada por diversos profesionales de la salud, vamos a hablar de objetivos de mantener la funcionalidad cognitiva previa, favorecer la orientación tanto en tiempo, en espacio y en persona, utilizando, por ejemplo, estrategias de reminiscencia, estímulos visuales, estímulos auditivos, estimular distintas áreas de cognición, ya sea atención, memoria, funciones ejecutivas, en relación a cómo vaya desempeñándose la persona durante la intervención, porque si es que no tenemos un nivel atencional óptimo, lo más probable es que las distintas funciones cognitivas también se vean bastante afectadas. Si tenemos una persona que no logra focalizar su atención o que sus periodos de atención son muy breves y fluctúa, lo más probable es que tengamos dificultades en las memorias de trabajo o en las memorias diferidas y que probablemente las funciones ejecutivas se vean muy dificultadas, que su desempeño se vea muy dificultado. Y además es importante mencionar que vamos a intervenir el ambiente porque vamos a tratar de favorecer y otorgarle la posibilidad a la persona de percibir los estímulos que están a su alrededor, lograr focalizar y centrar su atención en una tarea o en una actividad y así poder organizar sus percepciones. En relación al entrenamiento en las actividades de la vida diaria básica, se constituye como una de las acciones principales desde el área de terapia ocupacional, en donde va a ser nuestro eje principal tanto en la planificación de los objetivos como en las intervenciones directamente con los usuarios. Y además es reconocido dentro de una de las estrategias principales en la prevención y en el manejo de delirium, ya que la ejecución de estas tareas en el contexto hospitalario nos va a generar estos distintos beneficios que se mencionan a continuación, como favorecer la generación de rutinas que demanden la participación activa, es decir, favorezcan la alerta, favorezcan la movilización, favorezcan el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas, psicológicas y sociales, y además promuevan una sensación de efectividad y que potencien el desempeño independiente de las personas, incrementando la percepción de efectividad y la percepción de independencia y de autonomía en nuestros usuarios. Y mediante esto vamos previniendo a la vez el deterioro físico, el deterioro psicológico y social. Otra estrategia importante es la estimulación motora, que también guarda relación con lo que mencionamos dentro del posicionamiento, que nos promueve mantener la indemnidad estructural necesaria para el movimiento normal y para la participación en las actividades ya más funcionales. Es la base para llegar a patrones coordinados de movimiento que nos van a permitir la participación en tareas específicas de actividades de la vida diaria, instrumentales u ocupaciones significativas. Bueno, como bien hemos mencionado a lo largo de toda esta presentación, existen estrategias que están centradas en la incorporación de la familia y las redes y la entrega de información y educación a la familia y redes que nos ayudan a favorecer la tranquilidad de nuestros pacientes, favorecer la orientación a la realidad y además la estructura del pensamiento en donde se pueden incorporar visitas familiares o utilización de elementos tecnológicos para favorecer la comunicación entre los usuarios y sus familias. Bueno, aquí también cabe mencionar el uso de las ayudas técnicas de las personas porque van a promover y nos van a facilitar todo lo que ya anteriormente hemos mencionado. Es decir, si una persona utiliza ayudas técnicas en relación a lo sensorial, nos va a ayudar a prevenir la deprivación sensorial. Si utiliza ayudas técnicas que apoyan la marcha, nos va a favorecer el reentrenamiento motor, la incorporación, la activación, prevenir la inmovilización. Entonces es muy importante ir incorporándolas a lo largo de la hospitalización y conocer cuáles son las ayudas técnicas con las que contaba la persona previo a la hospitalización. A la hora de hacer la evaluación va a ser súper significativo. Y creemos que es importante también la interdisciplinariedad, porque de esta forma vamos a poder lograr una mayor pesquisa de delirium, ya que esta es una de las complicaciones más infradiagnosticadas, sobre todo en personas que presentan delirium hipoactivo, porque tiende a pasar más desapercibido, ya que no presentan síntomas tan llamativos como la agitación psicomotora en los casos del delirium hiperactivo.
Entonces creemos que si como equipo, sobre todo de medicina física y rehabilitación, nos coordinamos y nos comunicamos, podemos hacer una pesquisa más efectiva y un tratamiento más efectivo en la prevención y tratamiento del delirio. Y a continuación están las referencias bibliográficas, desde donde se realizaron las distintas revisiones de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda estamos dispuestos como equipo a responder. Hola, buenos días. Mi nombre es Catherine Torrealba, kinesióloga, jefa técnica del equipo motor. Y como equipo nosotros vamos a plantear el tema rehabilitación motora hiperprecoz e impacto en la funcionalidad de los pacientes hospitalizados COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria multisistémica transmisible causada por el virus SARS-CoV-2. La pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, fue declarada el 1 de abril del año 2020. En Chile, el primer caso lo tuvimos en la fecha del 3 de marzo del año 2020, a través de notificación del MinSal. Como consecuencia de esta patología del virus COVID, a nivel hospitalario, las consecuencias principales es a través del reposo prolongado y también afecta como una enfermedad multisistémica, sistema respiratorio, cardiovascular, musculoesquelético, neurológico y entre otros. También ha traído distintos compromisos como cognitivo, psicológico y periperial, prolongando un déficit a nivel motor, psicológico y sobre todo con una disminución en la discapacidad. Es de evidencia a nivel mundial que el reposo prolongado posterior a los 7 días con ventilación mecánica en un paciente por COVID, el 25 al 33% de estos pacientes experimenta una debilidad a nivel muscular, tanto con la fuerza, en los ROM pasivos, hipomovilidad, dolor musculoesquelético, disminuyendo la calidad de vida tanto de las personas, del paciente, como en la familia y su entorno. En los pacientes hospitalizados que hemos tenido tanto en unidad de pacientes críticos, también en cuidados medios, existen dos tipos de posicionamiento, tanto supino y en prono. Los pacientes a nivel supino, derivados de esta enfermedad y el reposo prolongado, han traído distintos deterioros tanto a nivel superior, de extremidad e inferiores. Un ejemplo a nivel superior han sido las deficiencias en los plexos braquiales, tanto a nivel de posicionamiento en supino y prono, como dolor, rigidez, acortamiento muscular, entre otras limitaciones funcionales en general. En decúbito prono, lo que más hemos visto a nivel de evidencia, nosotros a nivel de tratamiento, hemos visto problemas en los nervios fibular común y tibial anterior, por este tema de prono prolongado y por compresión. También acortamiento de los tendones de Aquiles y sobre todo un pie equino, que va a dificultar sobre todo la marcha o deambulación a nivel funcional previo al alta del paciente. La rehabilitación no hospitalaria hemos dado en base a una rehabilitación interdisciplinaria bajo un modelo biopsicosocial, en cual este modelo está en un tratamiento también basado a nivel de kinesiología, fisiatría, fonoaudiología, terapia ocupacional y asistentes sociales, en los cuales todo el equipo envuelve al paciente viendo sus deficiencias y también sus necesidades para una alta pronta y lo mejor posible que pueda ser su recuperación. Bueno, el equipo motor está conformado por kinesiólogos en modalidad de cuarto turno modificado. Esta necesidad o este equipo partió a través de la pandemia en el año 2020 bajo el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, el cual su enfoque es realizar rehabilitación integral y específica desde el comienzo del paciente, desde la UPC, en una fase de despertar, hasta su alta ya hospitalaria. Como objetivo es evitar las complicaciones y aumento de las largas estadías hospitalarias que hemos visto hasta hace unos meses atrás y lograr lo mejor posible un hito motor funcional previo a la hospitalización, lo que mayor se pueda posible. Actualmente, ante la necesidad de rehabilitación de los pacientes en distintos servicios a nivel hospitalario,
El equipo motor no solamente vemos pacientes COVID, sino que vemos pacientes con necesidad de esta rehabilitación a nivel hospitalario, ya sea accidentes vasculares, TEC o lesionado medular, entre otros. Hola, buenos días. Mi nombre es Sebastián Miranda, kinesiólogo, también parte del equipo motor, kinesiólogo clínico. ¿Ya? Para continuar con la presentación, nos vamos a referir ahora a lo que sería la rehabilitación hiperprecoz con los pacientes que nosotros tenemos en nuestro equipo. ¿Ya? En un primer momento nosotros partimos con los pacientes en unidades intensivas, ¿verdad? Paciente crítico en la UCI acá del hospital, teniendo en cuenta como primer enfoque darle al paciente el estímulo motor, sensitivo y propioceptivo. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos que enfocarnos, ¿verdad?, en empezar a movilizar al paciente en esta etapa temprana, ¿verdad?, que el paciente está, y de esta forma disminuir los efectos deleterios que puede tener el reposo prolongado, ¿verdad?, después de tanto tiempo. De esta forma, lo que queremos hacer es favorecer, como mencioné anteriormente, favorecer, ¿verdad?, la disminución de estos efectos adversos en los pacientes que están con inmovilización y a su vez también mejorar, ¿verdad?, una alta temprana, optimizar eso y a la vez también generar un menor reingreso de los pacientes al hospital, ¿ya? Una rehospitalización. Seguido de eso, esto es muy importante porque favorece a la persona y a la familia. Nosotros desde nuestro punto de vista como equipo motor tenemos una muy buena aceptación con el paciente y generalmente tenemos el mayor estímulo que le podemos dar al paciente para poder ofrecer y otorgar una mejor rehabilitación. Entonces, esto tiene un impacto socioeconómico para la familia porque el paciente se va para la casa más rehabilitado y también un impacto a nivel nacional, ¿verdad?, a nivel de país, en el que también por disminuir los días de cama del paciente, ¿verdad?, y todo lo que eso conlleva, se genera una balanza positiva desde el punto de vista económico y también desde la salud del paciente. Así que después de eso tenemos que tener en cuenta que la rehabilitación hiperprecoz, ¿verdad?, es algo factible y seguro siempre y cuando estemos estandarizados a través de protocolos, ¿ya? Los protocolos son muy importantes para yo poder determinar cuándo mover un paciente y cuándo no. Tenemos que entender que desde el punto de vista médico el paciente en una UCI está muy lábil, por lo tanto siempre tenemos que estar atentos, ¿verdad?, a todas las necesidades y requerimientos del paciente. Si dentro de la evolución de este paciente tenemos, ¿verdad?, el seguimiento de la ficha clínica, también tenemos la visión, ¿verdad?, de los exámenes, tanto imagenológicos como hematológicos, exámenes de gases, etcétera, para ver que el paciente se encuentre en un entorno seguro en el que podemos trabajar. Y como dije anteriormente, todo esto se ve a través de protocolos. Protocolos para paciente COVID, para paciente ACV, para lesión medular o pacientes tequeados también, que son los que más vemos acá. Y por último, bueno, nuestra principal función es mejorar y optimizar la funcionalidad y la calidad de vida del paciente una vez que éste ya está afuera del hospital. Esa es nuestra primera intención. Hay un estudio muy importante que se realizó en 1975, ya que muestra cómo en ese momento ya los pacientes estaban realizando movilización y ambulación precoz, ya conectados con un ventilador, con todos los resguardos necesarios, ¿verdad? Y el paciente ya estaba realizando movilizaciones tempranas. Y obviamente que desde ese momento hasta el día de hoy ya nos estamos dando cuenta que esta movilización temprana corresponde al real, ¿verdad?, al real objetivo que tenemos que tener con el paciente una vez que ya ingresa al hospital desde el punto de vista de rehabilitación y como equipo motor. Nosotros tenemos una categorización ya para poder evaluar y tener continuidad con los pacientes. Esta categorización nos dice muchas cosas, principalmente ver si el paciente está en condiciones para que nosotros lo podamos ver o probablemente si el paciente se encuentra funcionalmente muy bien como para que no lo veamos y lo dejemos fuera de la intervención por una cosa obvia, ¿cierto?, que el paciente ya se encuentra bien y no requiere de más atenciones kinésicas al día. Esta categorización consta de 5 puntos importantes, ¿ya? Son 5 escalas que nosotros tenemos en cuenta al momento de evaluar e intervenir al paciente. Estas son la escala estandarizada de 5 preguntas, que sería el S5Q, en la cual al paciente le preguntamos, ¿verdad?, que más que preguntar, que nos pueda seguir las órdenes. Y estas órdenes serían, si puede cerrar los ojos, si puede abrir la boca, sacar la lengua, ¿verdad?, algo tan simple como levantar las cejas, por ejemplo, o asentir con la cabeza, ¿ya? Entonces, en este punto, en esta parte, nosotros podemos ver si el paciente puede
o no puede, ¿verdad?, seguir estas instrucciones simples. Y aquí ya empezamos a ver si el paciente va a poder ser parte y adherirse a nuestra intervención, ¿ya? Lo segundo importante es el FSS-IQ, ya que es una escala de funcionalidad que consta de 5 puntos, ya desde lo más básico a lo más complejo en cuanto a hitos motores, partiendo de la movilización en cama de forma funcional, por ejemplo, giros en cama. Posteriormente, si el paciente lo logra, ya sea de forma independiente o con asistencia, también podemos guiarnos y avanzar al siguiente punto, que sería sedente borde cama, estar supino en cama a sedente borde cama, ¿cierto? También, si él lo hace individual, independiente o con asistencia, posteriormente nos vamos al bípedo, del bípedo pasamos a la mantención en sedente borde cama y posteriormente y como etapa final, marcha, ¿ya? Que lo haga independiente o lo haga con asistencia, ya sea con ayuda técnica o con asistencia también del tratante en este caso. Después de eso nos vamos con el MRC, que es la escala de fuerza. Ya es una escala bastante simple de realizar, en la que nosotros tenemos que medir la fuerza de 1 a 5 puntos, ¿verdad? Para ver qué tan deteriorado podría estar el paciente desde el punto de vista de fuerza muscular, ya sea estando en la UCI o en cualquier otro servicio, ¿verdad?, de nuestro hospital. Después seguimos con una muy importante, ya que sería el CAM-IQ, para ver el nivel de confusión del paciente, para ver si el paciente tiene delirium, puede ser hipoactivo, hiperactivo o mixto, ¿ya? Este punto es muy importante, porque tenemos que saber que un paciente estando delirioso es más difícil que se pueda adherir a una intervención kinésica. Pero si el paciente no está delirioso, en ese punto de vista podemos abordarlo mucho mejor porque él va a cooperar en la intervención y va a ser una intervención con un feedback más importante tratante-paciente, ¿ya? Si el paciente estuviera delirioso, generalmente uno atiende al paciente y solamente trabaja pasivo en cama o realizando hitos motores, pero sin la ayuda del paciente. Y eso, la intención es que el paciente también colabore para que podamos avanzar y la terapia sea mucho más rica para él también. Y por último, y no menor, tenemos la escala EVA, que ya todos la conocemos, ¿verdad? Escala de 1 a 10, que tratamos de dar el feedback tanto visual como verbal al paciente para ver si está padeciendo de algún tipo de dolor, ¿verdad? Si es necesario tomar los resguardos necesarios para poder realizar la kinesiología dependiendo si es que tiene dolor, si no, y cuál es la intensidad de este dolor. Y una cosa importante también que tenemos que tener en cuenta es que este registro de paciente a través de nuestra categorización se hace una vez por semana con los pacientes nuevos y 2 veces por semana con los pacientes que ya llevan más de un mes con nosotros en seguimiento, ¿ya? Eso también es un punto importante para tener un orden también en cuanto a la entrega de los pacientes con nuestros cambios de turno. Siguiendo con nuestra rehabilitación motora desde el punto de vista equipo motor, nosotros tenemos que es importante la progresión en la rehabilitación y en la funcionalidad del paciente, ¿cierto? Eso fue lo que se mencionó anteriormente y es lo que se va a estar mencionando durante toda esta instancia, ¿ya? Siempre es importante partir con los pacientes, sobre todo si partimos de la UCI, con movilizaciones en cama. De preferencia, movilización pasiva, movilización activa o activo asistido y contrarresistencia. Una vez que el paciente tiene una buena tolerancia con esto y responde bien ante estos estímulos, ya tenemos y podemos empezar a escalar, ¿verdad?, al sedente borde cama. En esta instancia es importante que el paciente tenga un buen control de tronco, es importante que pueda tener reacciones de protección ante cualquier estímulo externo que vayan a producir que el paciente pierda el equilibrio y se pueda caer. Y lo mismo pasa cuando lo llevamos a bípedo y a la marcha. Siempre, aparte de trabajar fuerza, que es muy importante, que el paciente tenga una movilidad óptima y un equilibrio tanto dinámico como estático para poder generar, ¿verdad?, una buena ejecución motora y tener también los estímulos necesarios para yo poder dejar que el paciente sea más independiente también dentro de la rehabilitación, que es lo que queremos. También tenemos como algo importante, como ayuda a nuestro equipo, lo que sería la kinesiología instrumental avanzada, como la Motomed y la Tilt Table, ¿ya? Que son instrumentos que nos permiten y que nos ayudan a potenciar la rehabilitación del paciente en cama o en bípedo o en sedente borde cama, dependiendo como el contexto del paciente, y nos ayudan a poder mejorar funcionalidad y fuerza muscular, ¿ya? Estas máquinas funcionan de forma pasiva, pero si uno quiere dar las instrucciones necesarias al paciente que él también ejecute los movimientos, también puede ser, y al final pueden transformarse en un trabajo completamente activo, ¿ya? Eso también es importante tenerlo claro.
También tenemos maquinaria desde el punto de vista de electroestimulación, ¿verdad? Trabajar con ondas interferenciales, trabajar con rusas, trabajar con corrientes con TENS, ¿verdad? Para poder también estimular grupos musculares más grandes, ¿verdad? Y aparte de trabajar de forma activa y con movilidad, también trabajar de forma pasiva con la ayuda de estos instrumentos. Y por último, la educación del dolor. Si el paciente está con mucho dolor y es necesario, ¿verdad?, educar a este paciente en relación al dolor que tiene, porque tenemos que entender que el dolor ahora tiene un contexto biopsicosocial, tenemos que educarlo y que el paciente logre entender por qué duele, entender cuándo duele, cómo duele, ¿verdad?, para que él también tenga la tranquilidad de saber que van a haber momentos en que va a doler más, o que va a doler menos, o que no va a doler, pero que esto es algo fluctuante, ya no necesariamente es una línea recta hacia abajo y que me va a decir aquí me duele pero en este punto ya no me va a doler más. No es así, el dolor va y viene dependiendo de las condiciones del paciente y del día a día. Bueno, una vez que ya tenemos la intervención del paciente dentro del hospital y el paciente ya ha adquirido un nivel funcional importante que nos permite, o que le permite al médico, la verdad, otorgar el alta a este paciente, nosotros también tenemos un protocolo, ¿verdad?, estandarizado para los pacientes que se van de alta. ¿Cuál es este protocolo? Primero, el paciente se va con una evaluación completa desde el punto de vista motor de nuestro equipo, ¿cierto?, en el que evaluamos las mismas escalas que mencioné anteriormente y la funcionalidad más alta del paciente. ¿Y cómo está esa funcionalidad? Me explico. Si el paciente se va con una marcha estable, ¿verdad?, sin ayuda técnica, de forma independiente, es lo que estandarizamos dentro de nuestra entrega y el paciente, ¿verdad?, sería sin ninguna complicación. O, por ejemplo, si el paciente no se fue óptimamente tan bien y a lo mejor tiene marcha, pero con andador, ¿verdad?, o con asistencia, también eso lo dejamos estandarizado y ver cuáles van a ser los procedimientos a seguir una vez que esté fuera del hospital. Para eso, nosotros tenemos también una epicrisis de equipo motor en la que, en conjunto con todo el servicio de medicina física y rehabilitación, que sería fisiatría, fonoaudiología, teo y kinesiología, entregamos esta epicrisis con toda la información detallada del paciente hasta que se va para la casa, para que mantenga, ¿verdad?, su proceso de rehabilitación, ya sea en el CEFAM o en domicilio o en el lugar que corresponda según la necesidad del paciente. Acá como posta central nosotros también tenemos lo que sería un área importante que es la clínica UAP, que es un servicio que le otorga a los pacientes que están fuera de riesgo vital para que puedan seguir siendo rehabilitados y alargar un poco más esta alta y que se vaya lo más funcional posible. También uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta es la educación del paciente en relación a su estado actual funcional. Y aparte también darle esta educación a la familia, y que es lo más importante, ya que van a ser las personas que van a continuar, ¿verdad?, facilitándole los procesos de rehabilitación en el domicilio o si es necesario que lo lleven a otro centro de rehabilitación como atención primaria o secundaria. Eso es muy importante y siempre tiene que estar puesto en la epicrisis para la derivación en otros centros de rehabilitación. Y por último, nosotros también entregamos trípticos, ya, los cuales tienen distintos tipos de ejercicios en distintos motores, ya, que son en sedente, en bípedo y también en supino. Y dependiendo de la condición del paciente previo al alta, es el que tiene que realizar. Los trípticos los tenemos y los entregamos una vez que el paciente ya está siendo dado de alta, ya, para que se entienda ese punto. Entonces, el impacto que nosotros vamos a tener sobre el paciente cuando estamos realizando rehabilitación, sobre todo en lo que es una UCI, ¿cierto?, un paciente crítico, en la fase de despertar, estamos entregando algo tan importante como el nivel de conciencia, mejorar el nivel de conciencia del paciente, ¿ya? Y también a su vez mejorar el ánimo del paciente, ya que en general todos los pacientes despiertan agitados, ¿verdad?, con un ánimo bajo por el hecho de estar hospitalizados y estar tan invadidos, muchas veces sin poder hablar, sin poder moverse. Entonces es necesario siempre dar este estímulo y mejorar lo que más se pueda el nivel de conciencia y el nivel conductual o el comportamiento del paciente dentro del hospital. A su vez también vamos a mejorar la función cardiovascular con el hecho de movilizar al paciente y llevarlo a hitos motores altos, como se dice coloquialmente, sacarlo de la cama, que es al final una de las mayores complicaciones que vamos a tener con la inmovilización y no sacarlo de la cama, ¿cierto?
Otra cosa importante también que tenemos en cuenta es aumentar los rangos funcionales. Ya es importante que el paciente se movilice de forma pasiva en las primeras instancias y cuando él ya pueda cooperar de forma activa y contra resistencia, y mejorar también los rangos articulares y que sean funcionales. Al final esto se traduce, por ejemplo, con cosas tan simples como bañarse, asearse, comer, deambular. Ya algo tan simple como eso es lo que tenemos que lograr en el menor tiempo posible. Y a su vez, ¿cierto? Vamos a mejorar hitos motores ya sea sedente, ya sea bípedo y ya sea marcha, que sería el hito motor más alto, ¿verdad? Para una persona, que sería, en este caso, caminar. Y de esta forma mejorar y optimizar lo que más se pueda la funcionalidad del paciente, ya que eso es muy importante también dentro de la finalidad que nosotros entregamos como equipo motor. Todo lo que yo he mencionado está muy estudiado, ¿verdad? Y respaldado también por la Organización Mundial de la Salud, que ya todos tienen en cuenta y se sabe que el paciente tiene que empezar con una movilización precoz una vez que entra al hospital. Ya una movilización, una intervención, una rehabilitación, ¿verdad? Que nos va a ayudar a disminuir todos los impactos de lo que significa tener, ¿verdad?, un reposo prolongado, que como se mencionó anteriormente, a nivel musculoesquelético, a nivel cardiopulmonar, a nivel sistémico en general. Acá podemos ver cómo estamos utilizando kinesiología instrumental avanzada a través de lo que se llama la Motomed, que es una máquina, ¿verdad?, que nos ayuda a movilizar a los pacientes, ya sea de forma pasiva, en una primera instancia, cuando el paciente tiene rangos disminuidos, fuerza muscular disminuida, y de a poco vamos entregando un feedback para que el paciente pueda hacerlo de forma activa. Y esta máquina nos ayuda a mejorar rango, fuerza y posteriormente también resistencia muscular, que es muy importante. ¿Ya? Acá podíamos ver a una paciente con extremidades superiores movilizando en la máquina, y ahora les voy a mostrar a un paciente movilizando extremidades inferiores. Ahí pueden ver cómo la máquina está movilizando al paciente de forma pasiva. Este es un paciente que salió recién de la UCI y se está reincorporando en todas sus capacidades, ¿verdad?, funcionales nuevamente, con la ayuda de esta maquinita que como equipo motor nos ayuda bastante, ya que nos da el feedback para poder entregarle al paciente un trabajo de resistencia, de fuerza y de, sobre todo, rangos articulares. Acá podemos ver unas fotos, ¿verdad?, trabajando con tilt table. Podemos ver a los pacientes que se encuentran sobre esta mesa bipedestadora, siempre tomando en cuenta los parámetros, ¿verdad?, ya sea presión arterial, la PAM, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y estar evaluando gradualmente a medida que el paciente se va verticalizando, estar viendo de a poco cuáles son los cambios que tiene y si son cambios que pueden ser desfavorables, volver a acostar, o si tenemos cambios mantenidos, ¿verdad?, que no hay problema con seguir avanzando, lo seguimos bipedestando hasta llegar a los 90 grados, si es que se puede, obviamente. Generalmente en unas primeras instancias solamente llegamos hasta los 30, 50 grados como mucho, pero a medida que vamos entrenando al paciente, de a poquito vamos llegando al bípedo o 90 grados que nos otorga esta máquina, ¿ya? Y bueno, también podemos ver fotos también ahí con la Motomed, trabajando con otros pacientes, y también un caso para nosotros muy importante, que fue un paciente politraumatizado, que fue un accidente de tránsito, a él lo atropellaron. Pueden ver cómo está trabajando ahí en la tilt table, y abajito de esta imagen podemos ver cómo él ya está caminando solito con la ayuda de un bastón cuando vino a nuestro hospital por un control con fisiatría, ¿ya? Por lo tanto, esto nos da el indicio y nos indica que es muy importante utilizar todas las herramientas que nos otorgue la tecnología hoy en día también. Y para finalizar, mencionar que ya es un mito, ¿verdad?, el no poder movilizar pacientes en la UCI o en camas críticas. Ya sabemos que es importante y fundamental iniciar la rehabilitación con nuestros pacientes desde el día 1, siempre y cuando teniendo, ¿verdad?, en cuenta las condiciones médicas, evaluar caso a caso, tener también, ¿verdad?, el manejo clínico, que eso también lo da mucho la experiencia. Entonces, desde ese punto de vista, siempre tener en cuenta que los pacientes, una vez que ingresan a la UCI, nunca está de más poder empezar a movilizar de forma temprana y de forma eficiente para disminuir los efectos del reposo prolongado que se genera
en estas unidades de medicina intensiva. Así que si bien me quiero despedir, espero que haya sido un agrado esta presentación. Los dejo invitados para la siguiente cápsula y que tengan buenos días. Hola, mi nombre es Gastón Guíñez Larenas. Estoy dando esta entrevista por causa de una enfermedad que me contraje, que es el COVID. La cuestión es que entro un día 28 de enero del 2021 a la posta central y de ahí solamente recuerdo haber despertado en febrero, fines de febrero. Una vez ya despierto, me doy cuenta de que no podía mover mis manos ni mis piernas, había perdido toda la masa muscular, yo no podía hablar, no me podía comunicar porque estaba con una traqueotomía. Estaba en eso cuando empecé a ver esas caras de amabilidad, a pesar que estaban cubiertas, pero de personas que, sin conocerlo a uno, lo apoyaron para poder salir adelante. Centrándome en los kinesiólogos, ellos fueron fundamentales en mi rehabilitación. Me enseñaron nuevamente a hablar, los fonoaudiólogos, a hablar, los kinesiólogos a mover mis manos, a comenzar a tener fuerza en mis piernas. Ellos estaban todos los días, 2 o 3 veces diarias, conmigo, parándome, tratando de que yo caminara. Todos los ejercicios que ellos involucraron no hubiesen sido eficaces si ellos no hubiesen puesto el amor que le ponen. Los médicos a mí me dijeron, cuando yo no podía hablar todavía, me dijeron, usted recién, estábamos hablando de marzo, recién en diciembre usted va a empezar a trabajar. Y no se preocupe porque va a empezar a caminar y a estar solito de aquí a unos 3 o 4 meses más. Y yo en mi mente, y con la ayuda de los kinesiólogos, yo al mes estaba manejando la camioneta y con un ayudante al lado para que pudiéramos trabajar, hacer algo. Por eso yo les agradezco a ellos. Ellos estuvieron ahí conmigo al lado de la cama como, no sé, como ángeles. Si eso es lo que son para mí. Lo que a mí me pasó, a mí no se me olvida, todos los días lo recuerdo. Llevo una señal en mi cuello. No. Me salvaron la vida. Hola, buen día. Soy Joana Molina, coordinadora del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, y voy a dar una visión general de todo lo que ha sido la pandemia y lo que llevamos de este año en donde ha bajado los pacientes COVID y tenemos un nuevo desafío con los pacientes posterior a la pandemia. La pandemia ha sido muy dura para la vida de todos nosotros. De una u otra forma hemos cambiado nuestras rutinas. Si miramos atrás, cuando la OMS dio la alerta de pandemia el 11 de marzo del 2020, podemos pensar que es lejano, pero si miramos cifras de ese tiempo hasta esta parte, podemos ver y quedar impresionados de todo lo que ha pasado en este tiempo. De enero del 2020 al 10 de julio del 2022 tenemos más de 555 millones de casos COVID en el mundo. Al 12 de julio del 2022 en América hay casi 3 millones de fallecidos. Y al 12 de julio también en Chile tenemos el 92% de la población vacunada.
Como Servicio de Medicina Física y Rehabilitación participamos en varias actividades del hospital. Una de ellas fue la capacitación a profesionales del APS en toma de muestras. La idea era contener un poco a la población que llegaba a la atención primaria a tomarse muestras y que no llegara hasta el hospital. Eso fue algo un tanto no tan efectivo, producto de que igual al principio de la pandemia nuestro hospital estaba colapsado en la toma de muestras. Sin ir más lejos, como ejemplo, puedo decir que un día el pic que tuvimos de toma de muestras fueron 176 muestras en el día. También participamos como nexo de la innovación y del apoyo de algunas universidades en estos términos de cosas nuevas, de apoyo de la universidad hacia el hospital. Para ello puedo nombrar a la Pontificia Universidad Católica. Nos trajo unas cajas acrílicas para poder intubar a los pacientes y tener aislado al profesional del paciente que estaba contagiado. De esas cajas quedaron 2 en la urgencia, 2 en pabellón. Nos trajeron una cámara UV para poder desinfectar las mascarillas. Ahí pueden ver en la diapo la caja y uno de los alumnos que la está construyendo. También la Universidad Católica nos trajo unas máquinas de ozono para poder sacar o erradicar los gérmenes de importancia epidemiológica que habían en la sala. Así es que tuvimos harto apoyo externo de innovación en el hospital. La Fundación Redblum nos trajo Full Face para todos los kinesiólogos del servicio. Ya todos los kinesiólogos que estaban en directa relación usaban es como un tipo snorkel que los protegía y no necesitaban mascarilla, sino que estaban con la protección completa. Así es que gracias a esa fundación tuvimos elementos de protección personal que en ese minuto eran súper escasos. También contarles que el recurso humano del servicio que tenía factores de riesgo salió a sus casas para protección del personal. Así también se hizo una relación contractual como honorario a una cantidad de kinesiólogos que nos permitieron disminuir las brechas históricas que teníamos en todos los servicios. Los equipos de fonoaudiología y de terapia ocupacional crecieron en un 400%. Nosotros teníamos dos fonoaudiólogos y 2 terapeutas ocupacionales y durante la pandemia creció el equipo a 10 profesionales de cada una de las disciplinas. Para dar apoyo a los funcionarios que poco a poco se iban contagiando, iban cayendo enfermos, se les hizo un seguimiento por medio de un kinesiólogo que estaba en teletrabajo y él les aplicó una categorización la que nos permitía ver el deterioro que tenían y les mandábamos un link que nosotros hicimos de ejercicios para que ellos en su casa pudieran recuperar las funciones básicas, ¿ya? Y los funcionarios que estuvieron hospitalizados o que estuvieron en ventilación mecánica, decidimos que la médico fisiatra del servicio se iba a hacer cargo de ellos, le iba a hacer un seguimiento en relación a si tenían algún síndrome post-cuidados intensivos. Los terapeutas ocupacionales llegaron en el 2018 al hospital, recién se estaban dando a conocer. Con la llegada de la pandemia, los terapeutas pesquisaron la necesidad de los pacientes que se ponían en posición prono para producto como tratamiento. Necesitaban aditamentos que pudieran evitar las LPP. Por lo tanto, ellos pesquisaron e idearon un kit de prono que finalmente se popularizó a nivel nacional. Así es que los terapeutas pudieron crecer también en número y ser unos agentes importantes dentro de la rehabilitación del paciente, sumado también
a todo el tema del delirium, que ellos lo trabajan al lado de la cama del paciente. ¿Ya? Estos kits Prono también tuvimos la ayuda de todo el personal del jardín infantil. El jardín infantil no estaba funcionando, entonces ese recurso humano llegó a nuestro servicio a colaborar en esta tarea. Así es que fue un trabajo en equipo súper enriquecedor. En relación al tema del delirium que les decía, esto quedó plasmado en el costado de la Torre Valech por un muralista, el señor Barría. Se plasmó una atención de terapia ocupacional en relación al delirium y bueno, acá la pueden ver. Los fonoaudiólogos durante la pandemia disminuyeron su brecha. Los pacientes que estaban traqueostomizados pudieron tener rehabilitación y se pudo apurar las decanulaciones. Por lo tanto, el equipo de fonoaudiólogos fue fundamental durante la pandemia, especialmente para los pacientes que estaban en ventilación mecánica o que estaban traqueostomizados. ¿Ya? El equipo de fonoaudiología también hace un seguimiento del paciente en la unidad de alta asistida, en donde van a domicilio a ver al paciente. ¿Ya? Cabe destacar que es un orgullo el equipo de fonoaudiólogos del hospital, son uno de los 3 mejores equipos que funciona a nivel nacional, así que para mí es un orgullo los fonoaudiólogos del UAP. Junto con las tareas propias de la rehabilitación del paciente durante la pandemia y el quehacer, nosotros también paralelamente y gracias a las nuevas ideas que traía la fisiatra jefa de servicio, pudimos ir implementando nuevos modelos de atención. Ya en el paciente quemado, por ejemplo, tenemos un case manager, Emilio, quien también ya presentó y pueden ver la función de él. Además tenemos un equipo motor que es transversal al hospital y que en cierta medida va a dar un refuerzo en relación a la kinesioterapia motora, para ir sacando los pacientes más rápido de alta y liberar cama y todo lo que significa el concepto de rehabilitación hiperprecoz. Destaco que nuestro servicio toma al paciente desde la urgencia. Los fonoaudiólogos tienen un sistema de alarmas en donde el kinesiólogo de la urgencia llega a un paciente que requiere intervención fonoaudiológica, da la alerta y el fonoaudiólogo lo atiende. Entonces, estamos pesquisando al paciente desde la urgencia y disminuyendo los tiempos de recuperación y rehabilitación. Nuestro servicio tiene los objetivos puestos en el paciente, en una atención oportuna, continua, segura y de calidad.